de las escuelas y los maestros y para vincular los resultados de estas evaluaciones con los incentivos para lograr procesos de mejora. Estas líneas de trabajo fueron dirigidas por el Consejo Asesor de la OCDE sobre políticas de evaluación e incentivos para docentes en México, conformado por expertos internacionales. El Estado mexicano reformó los artículos 373 constitucionales para legalizar la alianza para la calidad de la educación, avanzar en la privatización de la educación, eliminar los derechos laborales, económicos y profesionales de los trabajadores de la educación y concretar la atomización del CENTE como una organización nacional. Esta mirada neoliberal de la educación se concreta en la imposición del enfoque de la educación con base en competencias, las evaluaciones estandarizadas, examen para el ingreso al servicio, la evaluación universal, los exámenes de enlace y PISA, así como con los cambios de carrera magisterial, generando inestabilidad en el empleo y el aumento del personal contratado en situaciones de escasa seguridad laboral y social. La medición estandarizada, mal llamada evaluación, tiene su origen en 1990 y se crea para medir el desempeño de millones de niños y jóvenes. La imposición de los exámenes estandarizados en México ha traído como efecto un cambio radical en la interpretación sobre el alcance del derecho a la educación. Con esta política educativa, la evaluación estandarizada se constituye como el nuevo marco de medición de desempeño de niños, jóvenes, maestros y escuelas. Los exámenes estandarizados no garantizan una buena educación y han generado otros efectos de corrupción, como la venta de exámenes tanto para niños como para maestros. Con la llamada reforma educativa se impone la contratación eventual, eliminación de la plaza base, eliminación de jornadas laborales, fusión de grupos, desaparición de turnos, desplazamiento de docentes, la creación de las escuelas de tiempo completo sin los derechos laborales correspondientes por ley. El Estado mexicano eliminó la plaza por asignación automática y condenó a miles de maestros a buscar una plaza presupuestal por su cuenta, propiciando y fomentando la corrupción y el clientelismo político del chavismo sindical. La precarización que ha sufrido el trabajo del magisterio se refleja en una saturación de trabajo administrativo, saturación de grupos, la imposición de programas como el del Vamos por los 600 puntos, RILEC, retos matemáticos, entre otros muchos. El programa de estímulos económicos, como el de carrera magisterial, que prohijó el gobierno federal, desde su origen generó división y competencia entre los maestros y no logró abatir el rezago educativo. Carrera magisterial no dio los resultados que se esperaban. Casi 60,000 plazas laborales han desaparecido del personal de apoyo y asistencia a la educación porque la SEP ha subrogado el servicio a empresas privadas y prestadoras de servicios, o bien se están haciendo contrataciones por tiempo limitado. Las escuelas normales públicas del país desde hace ya más de una década han visto afectado su papel formativo de los nuevos maestros de educación básica. La denominada reforma de la educación normal plantea fundamentalmente reducir la matrícula sin tener una propuesta académica seria de transformación de estas escuelas. Se está asfixiando presupuestalmente a las escuelas normales rurales y urbanas para llevarlas a su desaparición. En los últimos años, la matrícula disminuyó un 35%, que representa 70,000 estudiantes menos, y el número de escuelas en un 30% o 200 planteles menos. Esta misma situación se está presentando en los centros de actualización del magisterio, pues no se les dan las partidas presupuestales que les permitan ofrecer el servicio a la creciente demanda de actualización de los maestros. En el CAM del DF se está desapareciendo la licenciatura en docencia tecnológica, que fue creada para dar la formación a los maestros de educación tecnológica que no tienen licenciatura, pero que la requieren para continuar en el servicio. Por otra parte, se señala que no existe una política de actualización viable que ayude a la formación continua de los maestros, pues los diversos programas de actualización que se dan en el Programa Nacional de Actualización Permanente y los del Catálogo Nacional de Actualización no dan la cobertura de atención a los maestros que quieren acceder a ellos. El resultado es la saturación en grupos, problemas para que el maestro se registre, problemas con los contenidos de los cursos, entre otros muchos. Por otra parte, se han incrementado sustancialmente los cursos de las escuelas de pésimo nivel académico, o bien los maestros tienen que pagar
los que se ofrecen en las universidades o instituciones de educación superior públicos y privados. Se requiere una revisión profunda de la política de actualización de maestros. En ese foro se exige que se diseñe una política de actualización que esté cimentada en un verdadero diagnóstico integral de las necesidades que tienen los maestros. Con la reforma del artículo 73 se delega el sostenimiento y mantenimiento de los inmuebles escolares a la sociedad civil, que debe buscar la forma de financiamiento para resolver las necesidades de las escuelas. Es decir, se deja que los padres de familia se hagan cargo de la infraestructura para los centros escolares. En los últimos meses se ha intensificado la campaña de desprestigio en contra de las escuelas públicas y particularmente de los maestros como culpables de la crisis de la educación nacional, promoviéndose medidas punitivas, represivas en contra de ellos, por lo que es vital y urgente dar respuestas contundentes a esta campaña. En la feroz campaña contra la educación pública y en particular contra los trabajadores de la educación, se responsabiliza al maestro del fracaso del sistema educativo nacional cuando la crisis educativa es producto del sistema económico, político, social y cultural de México. Todo ello obedece al interés del nuevo gobierno de alcanzar legitimidad política frente a los sectores de poder económico y los medios de comunicación a su servicio. El 26 de febrero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a los artículos 373. Después de esto, el pueblo de México y los trabajadores de la educación deberán esperar la promulgación de la nueva Ley General de Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente, que será la puntilla para modificar las relaciones económicas, laborales y profesionales de los trabajadores de la educación. El 9 de abril de 2013 se presentó el proyecto de Ley General de Servicio Profesional Docente, la cual será reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y tiene por objeto establecer el servicio profesional docente. Entre los puntos centrales de este documento destacan los siguientes. Con la creación del servicio profesional docente, los maestros, directores y supervisores, desde preescolar hasta bachillerato, deberán presentarse a 4 tipos de evaluación a lo largo de su vida laboral: 2 de carácter obligatorio para el ingreso y permanencia en el sistema, y las otras 2 serán voluntarias para cuando quieran promoverse u obtener un reconocimiento o estímulos. La selección de los nuevos maestros desde preescolar hasta bachillerato será a través de un curso de plazas para elegir solo a los idóneos, supuestamente. Los elegidos mediante el examen obtendrán un nombramiento inicial por 3 años, periodo en el que deberán presentar una evaluación anual. Al término, se determinará si su práctica favorece el aprendizaje de los niños y solo así se recibirá el nombramiento definitivo. Todas estas consideraciones acerca de la llamada reforma educativa fueron extraídas de las ponencias. Se buscó eliminar reiteraciones, por supuesto que hay una enorme cantidad de coincidencias, pero se trató en esta apretada síntesis de exponer lo que fundamentalmente plantearon los ponentes acerca de esa llamada reforma educativa. Voy a dar lectura ahora a las demandas y los pronunciamientos más sobresalientes, aun cuando reitero, todos van a estar incluidos en la relatoría final. Demandas: abrogación de las reformas recientes a los artículos 3 y 73 constitucionales y en consecuencia suspensión de las acciones dirigidas a reglamentar estas supuestas reformas educativas. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea congruente con sus principios y declare la inconstitucionalidad de las reformas al 3 y 73. El establecimiento de un acuerdo en torno a un mecanismo democrático y participativo que construya un proyecto de auténtica reforma educativa que responda a los intereses y necesidades del pueblo mexicano. La aplicación del 8% del Producto Interno Bruto, por lo menos, a la educación. Una educación básica, pública y gratuita que preserve los derechos de los trabajadores de la educación. Respeto a la plaza base y la inamovilidad de los trabajadores de la educación. Respeto al derecho al trabajo como lo establece el artículo 5 constitucional.
la basificación inmediata de todos los interinos, rechazo a la imposición de cuotas escolares, que la evaluación educativa se realice considerando la diversidad económica, social, cultural, geográfica de nuestro país, que la filosofía y la política educativa, y por lo tanto los planes y programas, sean decididos con la participación de los maestros y el pueblo, y especialistas en la materia, y no por las revistas al margen de la realidad de nuestro país. Anulación de la aplicación de las evaluaciones estandarizadas, cancelación de la transferencia de los fondos de la educación pública a la educación privada, la creación de un instituto de transformación educativa en lugar del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que no sea autónomo, la formulación de un centro de investigaciones educativas en cada región para continuar con el análisis de las políticas educativas y sus posibles alternativas. Evaluar primero las condiciones sociales y económicas de nuestros estudiantes. Desarrollar una evaluación que considere la infraestructura, que sea multifactorial, con enfoque integral, cuyos fines sean de diagnóstico, de retroalimentación y de formación. Finalmente, rescatamos 3 pronunciamientos adicionales. 1. Luchamos por la defensa del normalismo como única institución formadora de docentes de educación básica desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y el derecho a la plaza de asignación automática. 2. Manifestamos nuestra inconformidad ante la falta de respeto de las autoridades educativas y gubernamentales al no presentarse al foro de la región centro de la CENTE para debatir la mal llamada reforma educativa. Y 3. Manifestamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo y especialmente con el pueblo brasileño que exige la solución a sus demandas. Falta añadir aquí algunos de los pronunciamientos que se hicieron hoy y que están en las ponencias que también se incluirán en la relatoría general. Pues esto es lo que rescatamos como más importante de las ponencias, y más importante también porque fueron varias ponencias que planteaban las mismas ideas y las mismas consideraciones. Completaremos pues esta relatoria con lo que hoy se presentó, y en la sesión del 12 del próximo mes de julio estarán concluidas todas las relatorías de todos los foros y se presentará la relatoría general. Muchas gracias.